Hola, 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 hola. Muy buenas. Bueno, estábamos hablando de aquellas cosas que yo no hice para poder desarrollarme eh, me refiero al vídeo de ayer, desarrollarme pues en unas condiciones evolutivas como persona, pues bueno, fueron bloqueadas en principio por mis propias carencias psicoafectivas y en segundo lugar pues por el inicio del consumo para superarlas. En resumidas cuentas, me planto ante un proceso de pertenencia, no de pertenencia, de falta de ella, sin saber muy bien qué era lo que pasaba ni a qué se debía todo aquello, ¿no? Tengo anotado que pertenencia, o que la pertenencia es la satisfacción, para mí, es la satisfacción que experimenta una persona adicta al sentirse parte de un grupo mediante la identificación con sus integrantes, a quienes se entiende como iguales, ¿no? Ya sé que es una definición, pero tiene tela, ¿eh? La satisfacción que experimenta una persona adicta al sentirse parte de un grupo. Por medio de una identificación con quienes componen ese grupo, a los que entiende como personas iguales. O sea, esto me lo dicen a mí antes de empezar la rehabilitación o sea, me troncho de risa, ¿no? Porque esto era absolutamente impensable. Que yo me pudiera identificar al mismo nivel con otra gente a la que no conocía y de entrada el sentir pertenecer a un grupo de gente a la que no conocía de nada. De nada, yo entré con mucho miedo en mi primer grupo de rehabilitación de ver a alguien conocido, pues porque me avergonzaba de ser un borracho. A mí me daba muchísima vergüenza que alguien me pudiera relacionar cuando en activo me había juntado con los borrachos más famosos de la zona donde yo vivo, ¿no? Porque me gustaba estar con ellos, ¿qué cojones? Y cuando yo estaba con el morro caliente, disfrutaba con esa gente, pero no disfrutaba morbosamente. Disfrutaba de un contacto y de una intimidad que eran los únicos que a mí me podían proporcionar ese sentimiento. Los borrachos más famosos de mi pueblo, hablando de donde vivo, el de Rentería, eran pues el Chape, el Mono, Manguán, toda una serie de gente extraordinaria, borrachos reconocidos y conocidos por todo el mundo, que estaban ya en recursos, pues en lo que aquí se conocía como hospitalillos, ¿no? Para indigentes, que salían a la calle y buscaban que cualquiera les pagase un vino, un pincho o algo, y yo era de los que hacía esas cosas, porque me gustaba estar con ellos. No me molestaban en ninguna parte. Y desde bien jovencito, desde que tuve 17 años, a mí estar con esa gente me gustaba. Porque me proporcionaban, ya le digo, nada morboso, ni que yo me sintiera superior. Yo no sabía lo que me pasaba cuando estaba con ellos. No tenía ni puta idea de lo que me pasaba. Pero ahora sí que lo sé. Era ese sentimiento de identificación de igual a igual. Solo que ocurría en un hábitat hostil, como eran los bares de mi pueblo, pero era el sitio donde yo me desenvolvía y donde ellos se desenvolvían para tener contacto con alguien, ¿no? Porque entonces, claro, pues en aquellos años, hace 40, 50 años, pues eso, 17, 50, 67... No paren. En aquellos años el alcoholismo era algo incipiente, la rehabilitación, quiero decir, los primeros grupos se asentaban, además precisamente el primer grupo que hubo de rehabilitación fue en Rentería, ¿no? Y esta gente solía ir a aquellas reuniones de rehabilitación, pero bueno, pues se seguían viviendo, pero a mí en la calle no me estorbaban, nunca me estorbaron, nunca les hice de menos y ni me sentí de más. Era un sentimiento extraño porque, bueno, yo vengo de donde vengo, soy hijo de quien soy, y mi padre también era una persona pues de mi condición, ¿no? Y bueno, pues murió por demencia en Cáceres, pues porque bueno, pues aunque en los últimos tiempos ya apenas probaba trago, pero bueno, tuvo una caída y se desgració el hombre y perdió por completo la noción de la realidad, entró en demencia y, sin embargo, ese contacto
Ojo, yo me estoy refiriendo a lo que voy a decir a continuación, no me estoy refiriendo a tonterías de ningún curso, ni de chuminadas de psicología de bote, no estoy hablando de eso, estoy hablando de sentimientos profundos, de psicología profunda, de la más profunda que existe, ¿no? que es la real. Mi padre y yo terminamos mal por culpa de su mujer, de su señora esposa, que no, en fin, no. El caso es que los últimos tiempos pues fueron muy jodidos porque, vamos, ni siquiera se quitó a conocer a su nieta, ¿no? A mi hija, quiero decir. Sí, bueno, es su nieta, entiéndase. Es que mi padre no tenía más hijos que yo. Por suerte o por desgracia para él no pudo tenerlos con la señora esa con la que se casó. Y pues acabó muy mal la cosa, Y cuando hablo de identificación estoy hablando de un fenómeno que se puede, que tal vez, si soy capaz de explicarlo bien, se pueda entender. Mi padre ya había perdido la noción de la realidad por culpa de la demencia. A su hermana y a su hermano que le quedaban, pues no los conocía. Lo iban a visitar con frecuencia y no los conocía. A la sobrina que tenía ahí cerca de donde él estaba en Trujillo, pues tampoco la conocía. Y a mí tampoco me conocía. No me conocía como hijo. Como hijo. Él no sabía quién era yo, ni qué relación podía tener con él, como no sabía de su hermano ni de su hermana. Pero siempre que me veía sonreía. Se reía. Hablaba conmigo, cosa que no hacía nunca con ninguno de ellos. Hablaba y me contaba cosas de su infancia, de su juventud, de las putadas que hacía, porque era un cabroncete también cuando chico. Bueno, y de mayor también fue un cabroncete. Era un auténtico fenómeno. Mi padre era un auténtico fenómeno. Era como yo, pero salvaje. Él no tenía... Y mira que yo soy bruto, pero bueno, él estaba todavía menos refinado que yo, ¿no? Y me miraba y sonreía y me contaba cosas que sus hermanos alucinaban, pero es que no se lo podían creer que él hablara conmigo. Y yo cada vez que bajaba pues iba a Cáceres, iba al hospital, iba a Trujillo, iba a la residencia, iba a donde quiera que estuviese, y siempre era lo mismo. Y a otra personilla que conocía mucho era a mi hija, a la que no quiso conocer cuando le llevaba a verle. Y le sonreía también. La verdad es que la cría es como un clon mío. Pero en mí no conocía al hijo, no, ni en la niña, en la nieta. En mí conocía al loco, al demente, al loco como él, al borracho como él, al enfermo mental como él. Por alguna razón que a mí se me escapa, pero entiendo que es a niveles muy profundos, se estableció una corriente de comunicación entre un loco y otro loco. Yo ya había dejado de beber para entonces, ya llevaba algunos años sin consumir. Y a mí aquella relación me llenó. Me llenó porque lo que no conseguí en su etapa cuerda, lo conseguí en su etapa de locura. Acercarme a él, cogerle de la mano y él la mía, apretarme la mano, tenía una fuerza increíble y no era más que huesos, era jorante. Era un saco de huesos el pobrecito y tenía una fuerza y un nervio impresionante. Y eso no lo hacía con nadie. Yo sé que en mí veía al borracho, veía a alguien de su misma condición. Más allá del proceso o del enclave de la locura, había un resquicio de conciencia que decía, este cabrón es igual que yo. Claro, no se imaginaba cuánto. Imagínate. Pues sangre de su sangre, y además de la misma condición, alcohólicos los dos. Aquello para mí fue lo que acabó de asentar mi sobriedad, porque nunca me pude imaginar que lo que decía ayer de este compañero, que no recuerdo muy bien quién es, que puso que esta enfermedad a los que la padecemos nos ayuda a mejorar. Yo no hubiera esperado que esto se pudiera reconducir de esa manera y que acabase los días de mi padre siendo el último que le vio vivo. Una mañana, a las 10 de la mañana, cuando entraba yo en el hospital de Cáceres, me miró y echó su último aliento mirándome. Es lo que hay. Es lo que hay. La vida te da a veces cosas y a veces te las quita. Pero
en el caso de mi padre fue gráfico de ese sentido de pertenencia, de esa búsqueda identitaria bueno, que él a lo largo de su vida quizá no pudo encontrar porque no tuvo medios, ni entonces las cosas estaban como para que él se sometiera a un tipo de tratamiento de estas características, pero desde luego ahora las hay. Y creo que eso es lo que nos hace identificarnos con la gente. Quiero decir, la identificación más allá de los procesos mentales o incluso emocionales. En la conciencia más profunda entre nosotros se establece un hilo de comunicación. Es la que hace, pues yo qué sé, pues por poner un caso, que Ángel Luis está aquí todos los días, ¿no? Desde donde vive y desde la distancia, o que el contacto entre Ángel Cabezuelo y yo pues sea el que es, ¿no? Entre tantos compañeros que después de una charla pues se te abrazan y lloran y se ríen y eso no lo despierta nada más que otro alcohólico, otro loco, eso no, otro adicto, eso no lo puede tocar nadie. Ahí, por mucho que nos quieran levantar de las sillas, los profesionales nunca lo conseguirán. Eso no está en su mano, está en las nuestras. Y a mí me lo dejó mi padre. Cuanto más perdido creía que lo tenía. Cuando la enfermedad se lo llevó para el otro lado, tuvo un resquicio de algo de su conciencia que le decía, mira, tienes aquí a otro como tú. Entonces, cuando yo me senté por primera vez en un grupo de terapia, a mí me vinieron a la cabeza cosas que yo no tenía, que yo no había vivido desde que tenía 17 años y me juntaba con los borrachos de mi pueblo, ¿no? Es que era una cosa increíble, porque además el último de ellos conocido, que así famoso, de borracho famoso, y no digo con ninguna maldad lo de borracho, si acaso lo de famoso, pero de borracho no, y tampoco lo digo por ellos, pues fue Javier Manguán este hombre acabó durmiendo en los cajeros de los bancos, pues para poder refugiarse del frío cuando tenía casa y además cerca de donde yo vivo, y acabó en la calle porque a él se le puso de los mismísimos y porque quería acabar como acabó. Y su hermano, que es capitán de la Marina, de la Mercante, me estuvo buscando una temporada porque, claro, yo ya había dejado de estar por los bares, ¿no? Y para decirme que el último pensamiento de su hermano había sido para mí. Parece ser que fui la única persona que le trató con dignidad cuando estaba en sus peores. ¿Por qué? Pues porque yo también estaba ya en mi etapa final de actividad, ¿no? Ya cuando él murió yo ya había parado, pero cuánto me hubiera gustado tenerle sentado en una silla al lado mío en un grupo. ¡Puf! A él y a los otros, también, Me hubiera encantado sentarme y compartir con ellos en una terapia. Sí, con los borrachos más borrachos y más pordioseros de mi pueblo. Yo me siento orgulloso de esa gente. A su manera lucharon. Yo soy adicto, ¿qué cojones? Yo no tengo pelos en las manos para abrazar o para coger a alguien de esa condición. Esos son mi gente. Y los que tengo aquí también. Y los que tengo en el grupo, y en el otro grupo, y en el otro grupo, y donde quiera que vaya, y estén haciendo lo que estamos haciendo todos los que estamos aquí. Y los que estén cayendo y levantándose también. Y los que todavía no hayan empezado también. Y yo soy de esta partida. Si no, ¿de qué cojones iba a sentir yo lo que sentí el primer día que me senté, que he tardado años en comprender que era lo mismo que sentía cuando estaba con los borrachos, ¿no? O cuando después estaba con mi padre. O sea, porque es que lo de pertenecer implica darse cuenta de la presencia de otros en quienes uno se ve reflejado e identificarse, ¿no? Pertenencia significa eso, darse cuenta, mira, es que este es como yo, es que piensa como yo, es que siente como yo, es que vive los procesos y las emociones como las vivo yo, es que joder, es que habla como yo, es que se mueve como yo, si es que parpadea tantas veces como yo parpadeo, hostia, si es que somos iguales. Si es que eso es pertenecer. Y yo que he dado vueltas por el mundo, bueno, por el mundo que yo conozco, o sea, Francia, España, Portugal, pues mira que he conocido gente a lo largo de mi vida, cojones, hasta que no me senté en un grupo de rehabilitación yo no percibí nada de esto. Y que conste que no ha sido por no buscar, porque yo me he emborrachado con gente en no sé cuántos sitios, pues en todos los que he pisado.
Al final siempre me emborrachaba solo, pero pues bueno, Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? Siempre acababa encontrando a alguien del mismo hilo para no beber solo, pero al final sí, al final yo bebía solo, en todas partes, ¿no? Me daba igual en Barcelona que Madrid, que Toulouse, que Perpiñán. Me las agarraba como pues de las sordas. Pero a pesar de haber pateado tantos sitios y de haber conocido tanta gente, yo esa chispa de identificación, de igualdad, ese reflejo, yo no lo vi. Yo eso solamente lo vi en los borrachos aquellos de mi pueblo y en mi padre, ¿no? Y luego cuando me asenté en el grupo de rehabilitación. ¿Por qué lo supe? Pues mi sentido exclusivo de soledad se diluyó. Yo cuando estaba con ellos no sentía esa soledad, y por eso los buscaba, a los borrachos, digo, de mi pueblo. Yo creo que por eso los buscaba, ahora desde aquí, digo, los buscaba entonces porque con ellos me sentía pertenecer y mi soledad se desvanecía. Y muchos de mis amigos, de los normales, me dicen, ¿cómo te puedes juntar con esa chusma? Y a veces me avergonzaba, tío, a veces me avergonzaba. Qué cabrón, a veces me avergonzaba. Pero lo volvía. Y si me volvía a avergonzar, pues me avergonzaba. Pues ya buscaba yo la manera de que, mira, pues si me ven, que me vean, ¿no? Pero a pesar de la vergüenza, lo hacía. Ese sentimiento, esa iba a decir hermandad, pero no me gusta esa palabra. Eso es algo muy profundo. Es un rasgo de conciencia, no es un rasgo de ciencia ni de es un rasgo de conciencia. Y eso solamente lo tenemos los que lo tenemos. Los que hemos vivido situaciones que nos han llevado al límite. Porque prácticamente sin excepción, la gente como yo y como vosotros, pues supongo que también hemos sido torturados por la soledad, sin excepción, o casi sin excepción. Hemos sido torturados por la soledad, siempre. Incluso antes de empezar a consumir o perder el control, antes incluso de que la gente me dejara de lado, yo ya empezaba a padecer el sentimiento de no pertenecer. Siempre fue esa diferencia abismal de algo que se rompió muy temprano, pues por mis condiciones de nacimiento, de crecimiento o de lo que sea. La soledad y la falta de sentido de pertenencia. Es decir, no son necesariamente consecuencia del consumo de drogas o de conductas adictivas. ¿Qué va? De hecho, pueden ser su precedente, ¿no? Porque antes de que llegaran, pues pudo haber situaciones bien familiares o sociofamiliares que provocaran la búsqueda de asentamiento de la identidad sin encontrarlo nunca, ¿no? Porque viviendo o sintiéndose vivir en un entorno permanentemente hostil y además desconcertante, ¿no? Porque ya lo hemos hablado más veces en este mismo tema, no encajaba en ninguna parte. Yolanda lo suele decir mucho, la pieza del puzzle que va dando vueltas por él sin encajar nunca, ¿no? Es que no está en el puzzle, no está en el puzzle adecuado, y ese es el problema. ¿Cómo te sales de un puzzle que no es el tuyo para pasar al puzzle que sí es? Esta es la gran dificultad, que uno se cree que pertenece realmente a un puzzle que no es. ¿Que cómo ha ido a parar ahí la pieza? Coño, pues mira, pues porque la vida es así. La vida es así. Nos hemos desenvuelto en procesos en los que hemos querido ser como la gente que no es como nosotros somos y nos hemos creído que tendríamos que ser sí o sí pertenecientes a ese grupo de gente, a ese puzzle, ¿no? Sin embargo, hay otro puzzle. El tema es cuándo podemos comprender que no pertenecemos a ese y que tenemos que buscar el otro, ¿no? Y por cuántos puzzles hay que saltar para llegar al que te toca, ¿no? Pues por los que haga falta, cojones. 700 veces 700. Y a lo mejor vas a un proceso de rehabilitación y no encajas, pues tendrás que ir a otro, y si no encajas a otro, y si no encajas a otro, y si no al siguiente, y si no al siguiente, hasta que encuentres el sitio en el que asentarte y pertenecer. Así que entre nosotros es muy fácil, o es muy común encontrar ciertos patrones de comportamiento en la relación social muy comunes. El aislamiento, la diferencia, la fragilidad, la dificultad para integrarnos con los demás, o sea, incapaces, por otro lado, de hacernos cargo de nosotros mismos y de esas incapacidades, ¿no? Ahí es donde uno empieza a plegar velas y digo, joder, ¿qué me está pasando a mí, no? ¿Qué me está pasando? La baja autoestima, el retraimiento, la soledad, esa temerosa, siempre llena de miradas furtivas, de miradas inquietas, de observador acomplejado de realidades ajenas, ¿no? Esa percepción interna de extraño, diferente, distante, espectadores de una realidad que nos es ajena.
Es que no nos asentamos en la realidad, nos dicen, cojones, con el... Iba a decir una... Pues claro que no nos asentamos en la realidad, porque es una realidad que nos es ajena. Yo estoy hablando de una realidad mucho más profunda en la que yo me muevo, en la que yo me desenvuelvo. Es esa con la que yo conectaba con los borrachos de mi pueblo, esa con la que yo conectaba con mi padre loco perdido. Estoy hablando de esa realidad. Y no me quiero meter en fenómenos de asocial o no asocial. Yo no tengo mucho que ver con una sociedad que cuando consumía me acogía hasta cierto punto y que cuando dejé de consumir me marginó y me convirtió en un apestado. Entonces, cuando dejé de consumir me convertí en un borracho y cuando bebía... ¡Ay, va la hostia! Pero esto no hay Dios que lo entienda. Y pues me salí del puzzle, porque era un puzzle que no era el mío. Y pues, ¿qué asocial ni qué cojones asocial? La gente es muy rara, y nosotros somos los raros. Ya, joder, anda que vaya tela. Pues nosotros por lo menos nos miramos, nosotros por lo menos nos podemos de vez en cuando hacer un sondeo interno, viéndonos en otros y sin ellos, o sea, y con ellos, por llegar a unos niveles de profundidad que la gente abnormal no vive esa situación, no se mira en esos sitios, se limitan a subsistir para morir. Nosotros por lo menos somos sobrevivientes. ¡Hala! Que se chupen esa. Sobrevivimos, haciendo un esfuerzo por sobrevivir diario y permanente, en la búsqueda de esa identidad que muchas veces se nos escapa. Somos capaces de seguir buscando años y años y años y años. Y sí es verdad que muchos no encuentran la salida, pero otros sí que la encontramos. El tema es, si tú ves a alguien que ha encontrado la salida y no te vas por donde va él, ¿qué pasa? Bueno, pues que estás más loco que de lo normal o que no quieres asumir los riesgos del autoconocimiento. No quieres asumir los riesgos de conocerte a ti mismo y de, bueno, a ver, ¿quién coño soy yo? Yo no sé cómo lo vivís vosotros. Algunos ya sé cómo lo vivís, porque somos, vamos, calcaos. Pero, a ver, ¿en dónde están las diferencias? ¿Cómo podemos hacer que las cosas se vayan reflejando de una manera clara en una búsqueda de identidad que te lleve a encontrarte contigo mismo? ¿Y cuál es el problema para no hacerlo? Y siempre es el miedo. ¿Pero el miedo a qué? Yo te lo voy a decir. El miedo a no ser como los demás. Pero que es que eso no es un problema. Eso es una virtud, cojones. Tener tu propia idiosincrasia, tener una personalidad propia, una forma de sentir propia, especial, espectacular. Nosotros no somos ni mejores ni peores, pero somos diferentes, pues punto pelota. Y viva la diferencia, porque por lo menos no estamos globalizados, cojones. No estamos globalizados. Conozco muchos sitios de rehabilitación, conozco muchos problemas, o sea, muchos temas o muchos proyectos de rehabilitación. Casi ninguno es igual al otro. Las mismas asociaciones de las confederaciones a las que pertenecemos trabajan de diferentes maneras los procesos. Pues viva la diversidad, cojones. Viva las diferencias y viva los diferentes. Y que le den por el mismísimo culo a lo globalizable, a lo globalizable y a lo globalizado, a todo aquello que nos uniforma. Que no, coño, que no. Cada uno consigo, con sus peculiaridades, con su propia idiosincrasia, con aquello que le hace especial, particular, y con aquello que nos hace común, que es ese fondo de conciencia por medio del cual nos reconocemos. Esa clave de conciencia desde la que mi padre me miraba a mí, o desde la que los borrachos más famosos de mi pueblo eran capaces de compartir conmigo un vaso de lo que entonces yo bebía. Que no quiero ni mencionarlo. Pero bueno, pues vino, ¿qué cojones? ¿No me llegaba para más? Pues toma vino con ellos, sí. Y al final, aquellos que les parecía mal que yo estuviera con los borrachos, pues no les parecía tan mal que luego yo me emborrachara. Bueno, yo no llegué a ser un borracho como ellos, es verdad. Yo no llegué a ser como Javier, o como el Mono, como el Chapi, compañía. No. Yo era un señor, yo era un campeón. Yo era un bebedor de freno de mano echado. Yo toda mi vida he sido un bebedor de freno de mano echado. ¿Qué? Freno de mano. ¿Sabéis lo que es un freno de mano? Que los coches ya no tienen. Un freno de mano echado. Así bebía yo. Y yo les veía a ellos beber y a mí me daban envidia, joder, porque ellos bebían sin frenos. Y bebían como les salía de los cojones. Y se pasaban por el arco del triunfo todos los condicionamientos sociales. Lo único que querían era beber. Y eso era lo mismo que quería yo, pero no tenía huevos para hacerlo como ellos. Por eso los admiraba.
porque tenían huevos y además coherencia para destruirse con todas las de la ley. Y yo no tenía pelotas para hacerlo. Por eso os admiré. Y a mi padre le admiré por lo mismo, porque siguió hasta el final haciendo... Y no digo que yo admire a la gente que bebe hasta morir. Digo que desde su percepción hacían lo que querían hacer. Y yo desde la mía, que quería hacer lo mismo que ellos, no tenía huevos para hacerlo. Espero que se me entienda bien. Porque yo no cambio ni el peor de mis días de ahora por el mejor de los de antes. Eso lo tengo clarísimo, no lo siguiente. Yo he encontrado todas las ventajas mejoradas de lo que hacía antes para evadirme sin evasión de ninguna clase, en mi propia naturaleza, en mí. Y a pesar de todos los pesares me lo paso de puta madre conmigo. Y tengo muchos problemas, y tengo problemas de salud, y tengo... Estoy vivo. Y cada día que me levanto por la mañana hago factible la idea de estarlo. Y me tiro al día a por él. A por él. Y llega a las 6:30 de la tarde y estoy aquí todavía con las pilas puestas. Es lo que hay. Y no sé si me he pasado hoy del tiempo, que pues no he controlado nada, pero bueno. No sé. Cuando la gente está haciendo por ahí destrozos de toda clase, pues es admisible. La gente comete todo tipo de tropelías bajo los efectos de las sustancias, es admisible. La gente se pone en rehabilitación y tú te cagas. Es que te cagas y dices, es borracho, el puto alcohólico este. El puto alcohólico, en fin, el puto alcohólico, sin más. No hace falta ponerle más nombres. Alcoholicazo. Eso es lo que soy yo, un alcoholicazo. ¿Y qué? Aquí mira, esta carita. ¡Cha! ¿Y qué otra cosa voy a hacer? Cuando ya la rehabilitación no sabía ni qué era, ni mucho menos quién era. Y el primero, con aquellos ex borrachos que estaban sentados ahí, supe qué era. Y lo dije. Me llamo Josian y soy alcohólico. Y joder, qué a gusto me quedé. Después vino el quién. Pero eso ha sido un trabajo más largo. Y ahora pues me parece que ya sé quién soy también. Ya no solamente sé, también sé quién soy. Y me satisface profundamente. Así que, como entiendo que a algunos pues os gustará el ir descubriendo todo este tipo de situaciones, pues yo voy a seguir contando. Y dentro de la búsqueda, en los procesos de búsqueda, pues en esta guerra abierta con el interior de uno, pues se trata de desbrozar, ir sacando, y en donde os veáis identificados, pues leña al mono, por ahí va el intentar profundizar dentro de vosotros no hay nada malo. No hay nada que temer. Así que, pues a por ello. Y sed buenos, que ya quedamos pocos. Mañana nos vemos. No sé si por la mañana o por la tarde, pero nos veremos. Depende cómo esté la copla. ¿Vale? Besitos.